Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en días en que la economía ha estado en la primera plana, con el dólar llegando a 1.000 pesos, con el desplome del cobre, aunque se ha recuperado en las últimas horas, con la inflación que sigue siendo el dolor de cabeza más profundo para millones de familias en nuestro país. También está la reforma tributaria, el efecto económico que está teniendo el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Todos temas que vamos a abordar en esta edición de Mirada Económica con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Rodrigo, te damos la más cordial bienvenida, un amigo de la casa aquí a Canal 24 Horas en Mirada Económica. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto verlos y estar acá con ustedes. Gracias. Rodrigo, abramos los fuegos con el tema del dólar. Ha sido sin duda lo más comentado. ¿Qué está sucediendo con la principal moneda del mundo? La pregunta parece casi de perogrullo. ¿Qué está sucediendo con el dólar? Mira, varias cosas, varias cosas, y esto de hecho, Andrés, lo conversamos en algún programa un par de meses atrás. Creo que es importante identificar dos cosas acá. La primera de ellas es que cuando hablamos del tipo de cambio, esto parece bastante obvio, Andrés, pero es que hay que recordarlo. Estamos hablando del valor del peso respecto del dólar. ¿Y por qué menciono esto hoy día? Porque aquí estamos viendo que hay varios factores que están contribuyendo a que el dólar en el mundo sea más caro. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las monedas de los países emergentes, monedas de América Latina, vemos que el dólar está subiendo en Colombia, está subiendo en Perú, está subiendo en Brasil, etcétera. Hay una tendencia bastante clara y eso tiene que ver con el proceso de alza de tasa de interés que está existiendo en Estados Unidos. Hay un mundo más pro dólar, pero hay factores locales también. Ya, los hablamos... factores locales... Sí, que quiero tocar un punto, porque se comenta mucho, uno ve, las personas que te preguntan, tú nombrabas varios países, y después vamos al efecto en Chile, que te dicen, a ver, suben Colombia, suben pero no suben Perú, te dicen, no suben Uruguay. ¿Por qué en algunos países pega más que en otros? Para entender este fenómeno inflacionario, o respecto al dólar, a la devaluación de nuestro peso, que no está sucediendo en otras economías. Mira, es súper buena pregunta. Primero, no en todos los países va a existir la misma reacción por varias razones. Primero, porque no todos los países tienen el mismo nivel de apertura e integración financiero-comercial con el resto del mundo. Entonces, obviamente, la transmisión del resto del mundo tiende a ser más rápida en países más abiertos y más integrados financieramente, como el caso de Chile. Perú tiene un tipo de cambio más intervenido, por eso se demora más, pero la tendencia es la misma. Pero hay factores locales que hoy día están contribuyendo. Mira, al final del día, Andrés, más allá de tratar de ver un modelo econométrico que nos anticipe el valor específico del tipo de cambio, hay que tener claro que los países que tienden a crecer menos tienen monedas más débiles. Si nosotros comparamos, por ejemplo, expectativas de mercado, un año atrás, si miramos, por ejemplo, el consenso de Bloomberg, nos decía que el crecimiento de Chile iba a ser, un año atrás, para este año, iba a ser algo parecido a un 80% de crecimiento global. Para ponerlo en número, un ejemplo. ¿Ya? Si el mundo iba a ser 5, nosotros íbamos a ser 4. Pero hoy día se espera que Chile este año crezca menos de la mitad de lo que va a crecer el mundo. Entonces, hay factores locales, hay incertidumbre, hay un escenario que es menos positivo, es negativo de frente a la inversión. Tenemos hoy día incertidumbres políticas, institucionales, está el tema de la discusión constitucional que va a durar bastante tiempo, y pese al aumento de la tasa de interés, el tipo de cambio en Chile se ha apreciado más. De hecho, Andrés, déjame decir algo más. Si nosotros comparamos la evolución del riesgo país, medida, por ejemplo, a través del Credit Default Swap, de los CDS, que básicamente es cuántos puntos adicionales se pide para tener una cobertura de default o riesgo país, para ponerlo más simple, y vemos durante el último año, en el único país en América Latina, digamos, comparable, que ha subido más el riesgo país es Colombia. Nuestro riesgo país ha subido más que otros países, como el caso de México, Brasil y Perú. Entonces, hay factores locales que están impulsando a este tipo de cambio. Y esto es lo más importante, hay razones que justifican que el tipo de cambio esté más débil. ¿Es razonable que esté a 1.000 pesos? Puede ser en el corto plazo, si es que hay factores que se siguen deteriorando. Rodrigo, lo dijo el presidente Boric esta semana, dijo, también hay factores internos y en esto la incertidumbre sin lugar a dudas contribuye, y por eso es importante que los diferentes actores políticos demos señales de certidumbre. Traían algunos vespertinos tratando de acotar cuánto de los 1.000 pesos, 9.50, da lo mismo la ubicación, pero está muy arriba. ¿Cuánto de eso es local? Muchos decían desde 100 pesos hasta 250 pesos.
¿Se puede estimar más o menos cuánto de ese dólar a Luca, si lo queremos llevar en esa figura, se debe al factor local? Se pueden hacer estimaciones, y como tal las estimaciones van a dar un rango. Uno puede argumentar hoy día un tipo de cambio en torno a los 800 pesos, digamos, si sacamos el factor digamos, transitorio, institucional que tiene Chile. Esto da lo mismo Sí, que gana la prueba del rechazo, el escenario es similar. Es que más que eso, ¿ah? Sí, es va más allá. eso. Yo creo que ahí tenemos que detenernos un punto, ¿ya? Pero mira, si uno elimina todos los factores, digamos, extraordinarios y ve cuánto debiera ser el tipo de cambio que hoy día deberíamos tener con el actual con el actual precio del cobre, precio del petróleo, uno podría argumentar 800 y algo, ¿ya? Entonces a mí la verdad que me suena razonable pensar algo entre 100 y 150 pesos, digamos, que está afectado por factores locales, pero eso no quita que si tenemos más incertidumbre, que si existe algún ruido adicional, incluso también del resto del mundo, de una caída mayor precio del cobre, pueda pasar los 1000, sí, pero yo tiendo a pensar que esto es un poco más transitorio, ¿ya? Pero sí hay factores locales sin lugar a dudas, por eso el tipo de cambio en Chile se ha depreciado más que en otros países comparables. Sí, Rodrigo, también lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. No es normal que un ministro de Hacienda convoque, entre comillas, al Banco Central, menos viniendo de quien fuera cabeza del Banco Central hasta principios de año. ¿Tú has visto, porque también leí durante la semana un par de economistas que decían que el mercado está toreando al Banco Central en buen chileno, lo está buscando, le está tocando la oreja en el sentido, venga, intervenga, muévase? ¿Tú ves eso? A ver, primero el diagnóstico, yo creo que el diagnóstico es relativamente claro, que acá nosotros tenemos elementos fundamentales sin lugar a dudas, ¿ya? Este no es un tipo de cambio que haya subido sin ninguna razón detrás. Y aquí, insisto, tenemos factores internacionales y principalmente factores locales durante las últimas semanas que han exacerbado más ese aumento. Ahora, el diagnóstico me parece, creo que es bastante claro, hay factores. Este es un tipo de cambio que tiene fundamentos detrás, ¿ya? O sea, podemos hablar que quizás está, no sé, quizás 100 pesos, un poco más afectado transitoriamente por factores locales, pero hoy día, con la situación que tenemos hoy, y cuando hablo de situación me refiero a la capacidad de reservas y todo del Banco Central, a mí no me parece obvio que hay que intervenir hoy día, ¿ya? No te es obvio. Por razones. No me parece para nada obvio. ¿Por qué? Creo que no están dadas las condiciones hoy para realizar una intervención como la que tuvimos, por ejemplo, si mal no recuerdo, 2019. 2012, por ahí. Final del 2019 fue la última intervención. Justamente. Sí. Justamente. ¿Por qué? Primero, porque intervenir no es gratis. Intervenir tiene costos. ¿Qué significa ¿ya? intervenir? Expliquemos. Intervenir significa hacer algo, vender o comprar dólares para afectar, digamos, el valor que está teniendo el tipo de cambio. En este caso en particular, si el tipo de cambio está subiendo mucho, en este caso el Banco Central, si realiza una intervención para afectar el tipo de cambio, tendría que vender dólares para que haya una mayor oferta de dólares, digamos, y esa mayor abundancia de dólares baje un poco el valor del tipo de cambio, ¿ya? Ahora, la pregunta clave es la siguiente. Esos dólares que eventualmente vendería el Banco Central si decidiera intervenir, ¿de dónde vendrían? Vendrían de las reservas internacionales, y las reservas internacionales no son infinitas. O sea, hay que tener claro acá que el Banco Central, a ver, hay otras herramientas también de intervención, sin lugar a dudas, sí, pero la principal fuente, digamos, la más tradicional, es a través de venta de reservas, y esas reservas no son infinitas, esas reservas principalmente existen para poder inyectar liquidez en el mercado cuando hay crisis financiera o algo por el estilo, que no es el caso hoy. Hoy Chile no tiene problemas de liquidez. Como explicar sí, si comparamos, solamente un punto, si comparamos el escenario del 2019 con ahora, la intervención que mencionó, si no me equivoco, el 2019 se intervino del orden, tú me corriges, estaba leyendo hoy día información económica, del orden de 20.000 millones de dólares fue, y las reservas hoy día son cercanas más o menos a los 8.000 millones. Si tú me puedes corregir esos números en el sentido de la magnitud, que ¿cuánto podría en profundidad el Banco Central operar en una eventual intervención? Mira, los números hoy día más o menos son estos. Las reservas internacionales son como 46.000 millones de dólares hoy, reservas del Banco Central. Otra cosa son los fondos soberanos del gobierno, que esa es otra historia. Esta es una discusión del Banco Central más que del gobierno, ¿ya? El Banco Central es el que toma medidas de liquidez, pero tiene cerca de 46.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto, Andrés? Esos 46.000 millones de dólares
son más o menos cerca de un 13% del PIB aproximadamente, ¿ya? Ese no es un número alto. Cuando nosotros vemos países emergentes, países que tienen algún nivel de riesgo, las reservas internacionales son de esa magnitud o incluso más. Si el Banco Central interviniera, tendría que bajar aún más las reservas internacionales. Y eso, de alguna manera, el tener menos reservas, nos deja con menos municiones para poder enfrentar un escenario adverso de liquidez. El Central intervino en el 2019 justamente porque hubo una caída transitoria de liquidez, porque hubo un movimiento de portafolios luego de la crisis interna de octubre, etc. Pero hoy día el riesgo, ¿y por qué digo que no es gratis? Porque si empezamos a intervenir permanentemente para bajar el tipo de cambio, vamos a ir quedándonos sin reserva, y eso justamente es lo que le ha pasado a muchos países emergentes, países en América Latina, que se quedan sin reserva y después el tipo de cambio, después nos quedamos sin herramientas para poder enfrentar problemas de liquidez. Por eso solamente es aconsejable intervenir, no por el nivel de tipo de cambio, de hecho esa no es una razón. La razón para intervenir es cuando tenemos movimientos que sean muy bruscos, que sean peligrosos para la economía y sobre todo si es que hay falta de liquidez. Hoy día no tenemos esa situación. Hoy día tenemos un tipo de cambio que está principalmente reflejando el debilitamiento y deterioro que ha tenido la economía chilena en términos relativos. Sí, Rodrigo, si sigue aumentando el tipo de cambio, sí, ahí podríamos poner ese tema sobre la mesa. Pero hoy día hay harto de fundamento, de razones detrás del aumento que ha tenido el tipo de cambio en Chile. Sí, ¿qué efecto práctico pudiese tener una eventual intervención? Te lo pregunto porque, claro, fue otra maniobra la que hizo el Banco Central hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda, cuando de sus mismas arcas saca 5.000 millones de dólares que tenía de excedente, los mete al mercado a razón de 200 millones al día. Vimos que el primer día, claro, cayó un poco el dólar, pero después subió como la espuma, como hemos conocido. Fueron solamente 5.000 millones este anuncio de Hacienda. No es una intervención, es muy lejano, no es la figura, no es el papel del Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué efecto puede tener una intervención si es que ocurriera? ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto se va a demorar el dólar en volver a la situación normal o de origen, tomando en consideración que estamos en un escenario de recesión de Estados Unidos, de Europa, ello? Es que ahí, Andrés, en tu pregunta creo que está parte de la respuesta. ¿Cuánto podría, digamos, retornar a una situación, digamos, más de equilibrio de origen? Y la pregunta es, bueno, hoy día, ¿cuál sería la situación razonable para el tipo de cambio? ¿Por qué digo esto? Porque imaginémonos por un segundo, ¿ya? Que el tipo de cambio hoy de equilibrio, de nuevo, asumamos por un segundo, ¿ya? Que el tipo de cambio de equilibrio sea, por ejemplo, 800 pesos y que haya más de 100 pesos de desviación y que esa diferencia sea solamente especulación. Claro, en ese caso, una intervención podría deshacer parte de esos movimientos especulativos y hacer que retorne a valores, digamos, más consistentes con sus fundamentos, que en este caso, por ejemplo, podrían ser esos 800 pesos. Pero ¿cuál es el tema acá? Que hoy no es claro que, dado el actual momento que tiene Chile, el actual momento que está enfrentando el mundo, el tipo de cambio debe estar mucho más abajo. Hoy día no es claro que una intervención vaya a devolver el tipo de cambio muy rápido. El tema de los montos relevante también. En el pasado, uno hablaba de intervenciones de 12, 15 mil millones de dólares que afectaban teóricamente alrededor de 30 pesos el tipo de cambio, no lo movía mucho más. Entonces hoy día con una economía que es más grande, claro, uno debería pensar en montos que al menos sean 15 mil millones de dólares para mover algo el tipo de cambio, pero no tenemos un exceso de reservas tampoco. Así es que creo que el escenario hoy día es mucho más ajustado, creo que hoy día no es para nada claro que haya que intervenir y de alguna manera, al final del día, Andrés, ¿sí? El tipo de cambio refleja en términos relativos lo que está pasando con la economía. El tipo de cambio se fortaleció mucho, cayó el dólar en Chile, por ahí por el año 2012, 2013, y claro, cuando la economía crecía al 6%, cuando teníamos una tasa de inversión más alta, y hoy que crecemos menos, que tenemos más incertidumbre, que tuvimos deterioro fiscal los últimos años, que tuvimos deterioro interno, del ahorro interno, luego de los retiros de los fondos de pensiones, obviamente el país hoy día está en una posición más débil. Así que creo que hay que hacerse la idea de tener un tipo de cambio más depreciado de lo que teníamos en el pasado. No sé si son 800, no sé si son 850, en algún tiempo más, pero el tipo de cambio más alto llegó para quedarse por un buen tiempo.
Rodrigo, te vamos a pedir que te mantengas conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, pero antes les vamos a contar a todos ustedes porque tú también puedes ser inversionista, atrévete a invertir de forma más simple con InvestPlace de Inmobiliaria NeoUrbe. Entra en investplace.cl, agenda tu reunión y te asesoramos en todo el proceso. Hacemos la pausa en Mirada Económica, canal 24 horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando en esta edición con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Rodrigo, tú lo decías antes de irnos a la pausa, que este tipo de cambio alto se va a mantener un buen rato. A ver, veamos qué incidencia tiene eso en el tema que hoy día es el principal dolor de cabeza para las autoridades de nuestra economía y de las potencias económicas de Estados Unidos, de casi todo el mundo, que es la inflación. ¿Qué incidencia tiene, para explicarlo bien en sencillo, un dólar a este nivel por un buen rato en el costo de la vida? Más inflación. O sea, definitivamente hay una relación directa entre tipo de cambio de la economía. O sea, el dólar es relevante para la economía, ¿ya? Es muy relevante, es relevante por distintas razones, distintos canales, y uno de ellos directo es el tema inflacionario, y la verdad es que acá Andrés, es importante destacar si el aumento del dólar es solamente algo global, es decir, si todo el mundo está teniendo una depreciación, o si el tema es principalmente local. Porque el cuadro actual que estamos viendo es que el dólar está subiendo más en Chile que en otros países. Ya, el escenario, perdón, que sea más local que global, ¿ahí la incidencia en la inflación es distinta? Es mayor. Ya. Tiende a ser más alta. Te sigo. ¿Ya? Cuando tú tienes que, no es que el dólar, déjame decirlo de otra manera, no es que el dólar esté subiendo en Chile, está subiendo el dólar, sube el euro, sube la libra esterlina, sube el real brasileño. Cuando empiezan a subir las distintas monedas, no solamente el dólar, nosotros empezamos a comprar los productos más caros de todo el mundo, y eso se transforma directamente en inflación. Hay distintas estimaciones, uno habitualmente estima que por cada 10% que suba el tipo de cambio, en el escenario actual que suba 90 pesos, eso puede significar 1,5 puntos más de inflación en el año siguiente, aproximadamente. Pero en este escenario, como el tipo de cambio está subiendo más en Chile que en otros países, uno puede argumentar incluso que puede ser un poco más alto. Ahora, ¿esta inflación cómo se va dando? La primera puerta de entrada es en los precios de los bienes importados. Sabemos que hay una relación directa con el precio, por ejemplo, de las bencinas, el precio de la parafina, etcétera, que empieza a subir. Luego empezamos a ver que otros productos importados suben, y después, Andrés, hay que considerar los efectos de segunda vuelta, que es cuando ya subió la inflación y todos los precios que se ajustan a inflación pasada, los precios de nuefe, ya sea el precio de los arriendos, el precio de los colegios, el precio de la ISAPRE, etcétera, también empiezan a subir. Entonces, la puerta de entrada es un tipo de cambio más alto que genera más inflación de corto plazo, pero esa inflación tiende a durar algún tiempo. Así que definitivamente es una mala noticia en términos de inflación y puede también de poder adquisitivo. Ya, y en este escenario, este rally que hemos visto a partir más o menos de los primeros días de junio, que partió junio, estamos hablando hace 5 semanas nomás, en 820 y algo, hoy día estamos en 950, estuvimos las últimas horas en 1000, tú lo decías, se va a mantener un buen rato. Este rally lo vamos a notar en julio, en agosto, en septiembre, más adelante, no lo vamos a notar en las cifras de ahora. No se nota inmediatamente en el mismo mes, ¿ya? No en el mismo mes, porque efectivamente hay sistemas de precio, hay sistemas estabilizadores de precios que hacen que los movimientos sean un poco más suaves, por ejemplo, con los fondos de estabilización de los combustibles, pero digamos que en los próximos 3 meses, sin lugar a dudas, vamos a tener más inflación de lo que estábamos pensando antes. Y justamente por eso, cuando uno ve el mercado financiero, ve los precios implícitos en las tasas de interés, efectivamente se espera una inflación más alta. ¿Pero siempre inflación es de un 1%, 1 y algo, de ese nivel? Para meses de todas maneras. De hecho, mañana tenemos datos de inflación, ¿sí? No es descartable que salga más allá de 1%, y el año puede terminar arriba de 10% en inflación. Puede terminar a 10% con este tipo de cambio, de todas maneras. De hecho,
el Banco Central, en el informe de política monetaria, el último, 9,9. estimaba una inflación de 9,9, pero con un tipo de cambio que no subiera. Entonces, si este tipo de cambio, 900 y tanto, se mantiene durante todo el año, vamos a terminar con una inflación arriba del 10% de todas maneras. La pregunta es cuánto de eso después queda persistente y cuánto nos va a costar bajar la inflación. Y eso va a ser un tema para el próximo año. Y Rodrigo, en este escenario, que también hemos conversado mucho del papel que tiene el Banco Central en esto. ¿Qué papel también tiene el Ministerio de Hacienda? El ministro de Hacienda, hemos visto estos últimos días, siempre en estas situaciones el petitorio se abre, desde sobre todo el Parlamento. IFES de invierno, ayudas de todo tipo, rebajan impuestos específicos a los combustibles, aunque el MEPCO hoy día nos está devolviendo mucho más que el impuesto específico a los combustibles. Se abre el abanico de peticiones. ¿Qué ancho tiene hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel? Uno ve, por lo menos lo que uno intuye, es que podría replicarse el Chile Apoya, las primeras medidas de principios de marzo que se podrían robustecer, más focalizado más que algo general. ¿Qué es lo que ves tú? Mira, es bien complejo esto porque parte de la inflación que estamos viendo hoy día es por lo que se hizo el año pasado. ¿Sí? Es por lo que se hizo el año pasado, por los retiros de fondos de pensiones, es porque no es gratis tener un gasto fiscal creciendo al 30% y el año anterior había crecido a cifras de 2 dígitos y la evidencia, Andrés, nos muestra de manera bastante clara que cuando tienes una inflación alta, después viene una recesión, después viene una caída de actividad y justamente ese enfriamiento económico es lo que termina por ayudar para bajar la inflación. Aquí vamos a entrar en un periodo, me parece, inevitable de recesión. Vamos a tener un crecimiento económico negativo desde mediados de este año, probablemente hasta mediados del próximo año, con IMASEC negativos. O sea, va a ser un año completo. Probablemente. Nuestras estimaciones son de que el primer IMASEC negativo, entre julio y agosto, por ahí, de todas maneras, vamos a estar con algún número negativo que puede extenderse hasta mediados del próximo año. Entonces, eso va a afectar la inflación, principalmente un tema como es la estructura de política económica en Chile, en el Banco Central. Esto puede dar espacio para seguir subiendo la tasa de interés. Y por el lado fiscal, la verdad es que pensando más allá de ayudas focalizadas y muy focalizadas que podrían existir este año, no hay que perderse ni un segundo de que acá el desafío es bajar el déficit fiscal. Y eso en algún minuto debe pasar por reducir el tamaño del gasto fiscal también. O sea, eso es algo que parece inevitable de largo plazo, pero bueno, la pregunta es, ¿cuánto se va a poder ir reduciendo el déficit fiscal? Y eso va a estar muy relacionado con cuánto va a ir cayendo la inflación también en el futuro. Por eso no podemos descartar, Andrés, que acá tengamos una inflación, digamos, 10%, quizá un poco más este año, y el próximo año la caída sea mucho más lenta de lo que se espera, que no sea el 2,5% del Banco Central, que no es descartable que el próximo año la inflación la podamos bajar a 6%, quizás 5%, y no mucho más abajo, porque esto de verdad va a tener requiere harto esfuerzo en términos fiscales, quizá en tasa de interés, y vamos a estar en medio de una recesión. Sí. Eso hace Rodrigo, mucho más difícil. Sí, se nos va el tiempo y en este escenario, ¿cómo evalúas tú, cómo ves la reforma tributaria presentada por el gobierno? Es elemento medular de su programa de campaña el presidente Boric para financiar buena parte de las reformas estructurales que le propuso el presidente en campaña al país. ¿Cómo ves tú en este escenario esta reforma tributaria? ¿Cuáles son los elementos positivos y también cuáles son los elementos negativos que le ves? Mira, creo que todavía tenemos más preguntas que respuestas. Creo que todavía hay mucho que ver porque necesitamos ver el texto completo, la discusión. El detalle, la bajada. Claro, pero hay cosas hoy día que creo que hay que analizar con mucho detalle. Primero, no es trivial hacer una reforma tributaria cuando estamos en una época de recesión. Creo que hay que mirar bien. Pero cuando la economía está bien, el argumento es que la va a frenar. Siempre hay argumento. Por eso, mira, más allá del argumento, digamos, de lo bueno y lo malo, creo que hay que tener en consideración que el menor crecimiento puede anular parte del efecto esperado en recaudación. Cuando miramos los números, vemos que el objetivo es aumentar la recaudación en cerca de 4 puntos del PIB, 4,1, 4,2%, si mal no recuerdo. Ese es un número alto, es un número que podemos decir que es bastante ambicioso también. Recordemos que la reforma tributaria del 2014 pretendía recaudar 3 puntos, terminó recaudando la mitad, o sea que lo que pasa en un crecimiento económico es importante. Creo también que hay una discusión que se debe tener respecto, por ejemplo, del
del impuesto al patrimonio, que es algo que en muchas partes del mundo no ha funcionado, hay que ver las razones, cómo se implementa, por eso es importante ver el texto final y la discusión, pero claramente es algo hoy día me parece no trivial, y bueno, estamos con un Congreso más fragmentado también, entonces por eso es más importante que nunca ver cuál va a ser la discusión y cuál es el texto final, pero no es un tema trivial, y coincido que una de las cosas relevantes junto con la discusión constituyente, de la discusión constitucional, para el futuro del país. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas Mirada Económica. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por la invitación. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Aquí en Canal 24 Horas Mirada Económica, sigan la compañía de su canal de noticias. Que le vaya bien. Mirada Económica.